Stammtisch, actualidad y política alemana en español. Episodio número 31 de Stammtisch. Estoy junto a Axel Plaza. ¿Cómo te encuentras hoy? Estoy muy bien. ¿Y tú, Bastián? ¿Cómo te encuentras después de ese fin de semana un poco complicado? Bueno, yo estoy bien, pero estoy lesionado de la rodilla derecha. Me caí haciendo... Estuvo un poco feo, ¿no? Sí, tuve un accidente haciendo deporte. Así que no pude caminar por un par de días, pero ahora ya... Pero sí fuiste a revisarte. No aún. No he ido al doctor. Pero no lo he hecho por una razón en concreto. Dime por qué, a ver. Porque en Alemania hubo una gran filtración de datos de pacientes médicos y entre ellos todas las radiografías estuvieron expuestas en internet durante un periodo de tiempo que desconocemos, pero que afectó a varias personas en Alemania. Bueno, pues es que la investigación de dos periodistas de datos, un medio bávaro que es el Bayerischer Rundfunk, pues ahí salió una increíble historia, justamente. Sí, un reportaje de investigación que hizo esta casa de medios alemana junto a ProPublica, que es un centro de investigación, de periodismo de investigación de Estados Unidos. Que sacó esta bomba, que es un quiebre en todo lo que es la seguridad de datos, incluso en un tema tan sensible como es la medicina y la salud. La medicina y pues, toda la información que se está, pues, en cierto modo, almacenando. Vamos a contarles brevemente de qué trata el reportaje, porque en esta edición de Stammtisch vamos a hablar con uno de los periodistas que realizó esta investigación y que va a entrar más en profundidad. Pero para que se hagan una idea, cerca de 13.000 datos de pacientes estuvieron expuestos en internet para que cualquier persona pudiera acceder a ellos de forma muy fácil, sin necesidad de contraseñas ni ningún tipo de encriptación o complejidad para acceder a ellos. 13.000 datos de pacientes estuvieron expuestos y esto fue un problema que afectó a Alemania, pero también a otros países del mundo como Brasil, Turquía, India y Estados Unidos. En total estamos hablando de que cerca de 16 millones de datos de pacientes estuvieron en internet de libre acceso para cualquier persona, lo que es una tremenda vulneración a la privacidad, por un lado, y que despierta muchas preguntas. Y pues por esto justamente vamos a entrevistar a nadie menos que a uno de los dos periodistas que pues hizo la tremenda labor de sacar a la luz esto, que es nadie menos que Maximilian Zierer. Él es un investigador de datos que está en un equipo de investigación del Bayerischen Rundfunk. Tremendo equipo, por cierto. Y bueno, tenemos el honor y el placer de poder entrevistarlo y que tal vez él, en sus propias palabras, nos dé un poco de explicación de qué es lo que estamos hablando. Hola, Maximilian. ¿Cómo es que llegaron a comenzar esta investigación puntualmente tú y tu compañero? Pues yo soy periodista en un equipo de investigación y datos y tengo un compañero que se llama Hakan Tanriverdi y él es como nuestro experto en ciberseguridad, digamos, y tiene cierto renombre en la comunidad de ciberseguridad en Alemania, digamos. Y hay una persona que se llama Dirk Schrader que simplemente llamó a mi compañero y le dijo: mira, creo que he encontrado una fuga de datos, una manera muy fácil de conectarme a unos servidores de consultorios médicos, de clínicas, de hospitales. Y si quieres te lo enseño. Y eso es lo que hizo. Y esa fue la primera línea de investigación que consiguieron. Y de ahí pues abrieron camino. Sí, él nos lo enseñó y lo comprobamos, digamos, y realmente es una manera muy fácil de conectarse a estos servidores que están abiertamente en Internet. Y lo único que se necesita es un programa que utilizan médicos que miran, para mirar radiografías, imágenes de rayos X y todo esto. Y estos programas tienen una función de conectarse a servidores y si tú sabes
la dirección IP, la IP adrese. Entonces te puedes conectar a esos servidores y puedes fácilmente mirar los bases de datos de los consultorios como si fueras un médico. Y realmente es así de fácil. No hay contraseña, no es hacking, no es un hackeo, es simplemente utilizar el software, conectarte al servidor y ya está, ya estás adentro. Maximilian, ¿cuántas personas fueron afectadas por esta vulnerabilidad que existía al momento de acceder a los datos personales en Alemania y en el mundo? En realidad, este problema es un problema mundial, digamos, y en Alemania es, comparado con otros países, no muy grande. En Alemania son 13.000 datos, digamos. Hay muchos pacientes que salen más de una vez, o sea, no son 13.000 afectados, pero son 13.000 puntos de datos, digamos. Y en el mundo, esto es lo que nos dijo el Dirk Schrader, el señor que nos lo enseñó. Él habla de hasta 16 millones de datos, o sea, millones de afectados. La cosa es que hay un estándar internacional que se utiliza en todo el mundo para mirar, abrir y pasar imágenes de radiografías. O sea, si tú vas al hospital y te hacen una radiografía en una máquina, en un tubo de estos, pasan las imágenes al servidor que está dentro del mismo hospital. Y hay un estándar que es internacional que se llama DICOM, D-I-C-O-M. Este estándar no prevé que se utiliza una contraseña porque este estándar se utiliza normalmente solo dentro de hospitales, dentro de clínicas, de consultorios. Pero el problema es, como no hay contraseña, si tú conectas tu servidor a internet y no tienes un firewall o algo así, entonces todo el mundo puede conectarse a este servidor y eso es lo que ha pasado en todo el mundo, que hay consultorios, que hay hospitales que sin saber muy bien cómo hacerlo, se conectaron a internet con esos servidores y por eso en todo el mundo lo puedes, te puedes conectar a este servidor. Para los pacientes esto tiene una consecuencia porque afecta su derecho a la privacidad. Hay información sensible como, nombre, fecha de nacimiento, etcétera, pero también respecto a la salud. ¿Ustedes pudieron hablar con alguno de los afectados para comprobar la información y cómo fue esa conversación que tuvieron con ellos? Sí, esto fue como la primera cosa que hicimos, porque lo que pasa es que al principio nos dijeron, o sea, en la industria de técnica medicinal, este problema ya ha sido un poco conocido, pero la gente pensaba que solo se conectaban servidores con datos falsos, o sea, datos de prueba. Y no estaba comprobado que realmente había datos reales. Y lo que hicimos nosotros fue, miramos los datos que nos enseñó Dirk Schrader y llamamos a personas, o sea, pacientes. Buscamos los nombres y podíamos ver que muchos afectados fueron de la ciudad de Ingolstadt, en el sur de Alemania, en Baviera. Y llamamos a gente que estaba afectada y al principio, claro, quizás 20 personas no contestaron o nos dijeron, esto es un fraude. Claro, imagínate, yo te llamo y te digo, soy reportero y he encontrado una fuga de datos y tengo tus datos de radiografías, ¿no? Y la gente dice, esto es un fraude, no quiero saber nada. Pero al final conseguimos hablar con algunos y sí, nos lo verificaron, digamos. Yo fui a casa de una señora de unos 60 años y le enseñé sus radiografías y todos los datos que tenía. El nombre de su médico, el día en que se hizo la radiografía,
También teníamos datos de su marido, porque el marido también fue al mismo consultorio. Y realmente esta señora estaba alucinando, lógicamente. Estaba diciendo, pero esto no puede ser, no puede ser. Pero nos dijo, sí, es verdad. O sea, son sus datos. Y luego más gente también nos verificó que sí, que era verdad, que son sus datos que salieron en Internet de esta manera. Una cosa, dices que fue bastante tiempo de exposición de todo este banco de datos. Actualmente, y ya cerraron esa fuga, sigue abierta. ¿Y cuánto tiempo estuvo disponible? ¿Se sabe más o menos? Em, Primero, una cosa, no sabemos desde cuándo estaba disponible, pero creemos que, o es posible, digamos, es posible que ya hace años que estos datos que están allá. En Estados Unidos hay un profesor, un catedrático de Howard, de la universidad, que hace 3 años publicó un estudio que ya informó sobre estos servidores. Pero lo que no hizo, yo creo que por temas legales, no se conectó a estos servidores y no miró si realmente había datos en los servidores. Y por eso, pero había este estudio y el señor, el profesor se llama Oleg Pianik, presentó este estudio, pero en el mundo de los radiólogos, digamos, nunca lo tomó, nadie lo tomó en serio, se ve. Y esto hace 3 años, en 2016. Por eso es posible que ya hace bastantes años existe esta fuga, este problema. Lo otro que has dicho es si siguen los datos allí. No. En Alemania, Dirk Schrader, el que nos comentó el tema, también informó la Oficina Federal de Seguridad Informática, el Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, que es la oficina responsable, digamos, para seguridad informática. Y a cabo de 3 semanas o así, los servidores se desconectaron, lo podíamos comprobar. Y lo que nos dijo la oficina federal, que ellos tienen oficinas así en todo el mundo, que son sus partner, digamos, colaboran con oficinas así en todo el mundo. Y ellos nos han dicho que han informado oficinas así en 46 países. Y cada vez supongo que estas oficinas ahora informan a los responsables, que son los administradores de los servidores. Para finalizar, una pregunta. ¿Es posible encontrar a alguien o varias personas responsables de esta filtración? ¿Hay alguna forma de determinar quién falló en el momento de proteger los datos de los pacientes? Es una buena pregunta y fue también una de las preguntas que con mis compañeros en las últimas semanas estábamos debatiendo mucho. ¿Quién es responsable? Y yo creo que hay varios responsables. Lo que pasa es, legalmente los responsables son los administradores de los servidores. O sea, los consultorios médicos, los hospitales, los centros de radiología, etc. Pero yo creo que en Alemania sabéis que hay este sistema de consultorios médicos muy pequeños, que son como médicos particulares, digamos, que a veces son ellos mismos los que se encargan de la seguridad informática de su consultorio. Y esto puede llevar a errores. Y esto yo creo que es un problema sistémico. Pero legalmente, lógicamente, son ellos los responsables para que no pase esto. Y también yo creo que hay una cierta responsabilidad
del estándar del DICOM que he mencionado antes, porque hay como un comité de este estándar de la industria medicinal y hay muchas compañías, muchas empresas multinacionales como Siemens Siemens, General Electric, Fujitsu, muchísimas empresas así. Y este estándar, según hemos visto nosotros, no tomaron muy en serio el tema de seguridad informática. Por eso hay varios responsables. Para resumirlo. Muy agradecidos por tu tiempo de explicación y que nos hayas dedicado estas líneas de tu investigación. De nada, mucho gusto. Muchísimas gracias, Max, una vez más. Stammtisch. Análisis, información, contexto. Axel, tenemos un veredicto del Tribunal Ambiental Europeo que afecta a Alemania respecto a los niveles de nitrato que tiene en sus aguas. Antes de empezar, tal vez es bueno saber qué es el nitrato. El nitrato es una sustancia que se encuentra naturalmente en todos los suelos, en el agua, en el círculo del aire, todo. Siempre está en circulación porque se utiliza como fertilizante natural en lo que son la agricultura, pero que en altos niveles se puede convertir en un problema porque afecta a la salud. Y recientemente se conoció este fallo del Tribunal Ambiental Europeo, en el cual dictamina que Alemania en particular tiene elevados niveles de nitratos en sus aguas subterráneas. Estamos hablando de que, por norma, las concentraciones de nitrato no pueden superar el umbral de alarma de los 50 miligramos por litro. Bueno, esto es la directiva de nitratos del 91. 91 parecería prehistórico. Esto es un papel de la Unión Europea que determinó en su momento que habría una política en todos los Estados miembros adherentes de bajar, digamos, el uso de fertilizantes naturales, que es el estiércol. Y claro, esta directiva, bueno, lo que es la determinación de 50 miligramos por litro, es un nivel N para determinar el cumplimiento o incumplimiento de un país. En el caso de Alemania estamos hablando de 75 miligramos de nitrato por litro. Y esto lleva... Que eso afecta a más del 30% de las aguas subterráneas. Y es por eso que la Comisión Europea le envió una carta a Alemania a finales de julio, emplazándola que, en conformidad a su artículo 260 del Tratado de Lisboa, que era urgente que las autoridades alemanas actúen porque la calidad del agua en Alemania no muestra signo de mejoras y la calidad del agua subterránea de Alemania es una de las peores de Europa. Tal cual dice el emplazamiento de la carta que envió la Comisión Europea a finales de julio al país. Y esto, bueno, es cierto que en el 2018 ya había un fallo que ponía al Estado alemán ante una situación de incumplimiento flagrante de las normativas europeas vigentes. Cosa que, si bien tomaron nota, visiblemente las acciones no fueron exactamente muy exitosas. Se alargaron ciertamente su tiempo o estaban pensando que no iban a tener consecuencias. Lo que pasa es que ahora sí pueden haber consecuencias reales. Así es. Si el gobierno alemán no cumple con este recordatorio de la Comisión Europea puede remitir el caso al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y Alemania arriesga multas que podrían llegar hasta los 850.000 euros por día de incumplimiento. Y ahí sí se ponen las pilas las autoridades alemanas, en concreto la ministra Svenja Schulze, que es la responsable de esta cartera de medio ambiente, quien se dirigió oportunamente a Bruselas a defender su causa ante la Comisión Europea, vista la urgencia de la situación. Y la ministra de Agricultura, que es Julia Klöckner, también fue con ella
para, cierto modo, dar cara al problema, porque pues... La causa de este hecho está relacionada a la agricultura. Bueno, sí, es que la agricultura es el primer contaminante en esta espiral del nitrato. Y eso hay que entender claramente que el ciclo del nitrato es muy difícil de controlar, de intervenir o digamos de alterar. Porque una vez que los altos índices de uso de estiércol, porque es decir, se está usando estiércol para fertilizar los campos. Este estiércol llega a las capas freáticas, el agua absorbe los nitratos por encima de lo que naturalmente llegaría, porque siempre habría un nivel, y lo difícil aquí es que no es muy fácil eliminar el nitrato del agua. Diría alguno, no, pues lo hiervo. No, hirviéndoles empeora, suben aún más los niveles de nitrato. Por ejemplo, dirías ósmosis inversa. En parte, sería muy caro. Lo cierto es que no hay tampoco una solución a la vista. Incluso después de haber leído varios documentos científicos sobre el tema, no hay una respuesta simple de cómo bajar estos niveles en lo inmediato. Y esto, para que quede claro, ¿qué afecta? Esto afecta a las personas de tercera edad, a las mujeres embarazadas y a los menores de 6 años, que pueden verse muy afectados por estos niveles a un grado de comprometer la vida. Un tema importante por las razones que acabas de decir, Axel, y del cual esperamos que Alemania cumpla con el emplazamiento que le hizo la Comisión y que logre de alguna forma hacerse cargo del problema, encontrar las soluciones. Y aquí todos los actores tienen que jugar, los agricultores, los políticos y los científicos, para encontrar una solución a esta espiral que no se está controlando debidamente. De esta forma, llegamos al final del episodio 31 de Stammtisch. Los dejamos invitados para que nos sigan en Spotify, nos escuchen en YouTube si quieren, y los dejamos invitados también para la próxima edición.